Marta, en Ciudad de México, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Un gusto, Andrés. Todo muy Eres de bien. Venezuela, ¿no? Soy de Venezuela. Y terminas en México, ya estás radicada en la Ciudad de México. Estoy radicada en la Ciudad de México. Vivo aquí desde hace 10 años. ¿Qué tal? Muy bien. Me gustó. Estoy enamorada de esta ciudad. Bueno, me hablabas de, no sé si llamarle un don o cómo le llamarán algunas personas. Otros le llaman locura, dirán, no, esta señora está loca. Elevada percepción extrasensorial. Y además de eso, eres psíquica vidente. Así es. ¿Cómo tú descubres eso? ¿A qué edad? ¿Cómo empieza a manifestarse ese tipo de situaciones? Bueno, yo sigo sin entender, bueno, elevada percepción extrasensorial es una persona que percibe cosas muy fácilmente, que quizás tiene una capacidad de discernir mucho más elevada que los demás, o todos tenemos esa capacidad y no lo sabemos. ¿Cómo empiezas tú? ¿Cómo lo detectas? Tanto, me imagino que tu familia, porque estarías muy pequeña, o eso se desarrolla desde qué edad, o cómo es tu historia. Bueno, Andrés. am, Desde que soy muy pequeña, a la edad de los 3 años, tengo recuerdos primero muy antiguos, desde que tengo 1 año. Pero a la edad de los 3 años, yo recuerdo, lo que recuerdo es que empiezo a tener unas comunicaciones con algo que como que si me estuviera instruyendo, como si me estuviese formando. Y esto para mí, como nadie me decía nada, era normal, yo hablaba sola, pues en mi casa a nadie le llamó la atención eso. Yo fui creciendo así, hablando sola, teniendo estas comunicaciones que me decían, por ejemplo, a las 12 del día, vete afuera, siéntate y yo me sentaba en posición de yoga y me ponía a recibir el sol. Me decían, mira muchacha, te vas a quedar lulo, te va a pasar tal cosa y por el sol, no sé qué más, pero de ahí más nada. Mm. Sucesivamente me pasaban cosas como que siempre a los niños pequeños, por lo menos en aquella época, no le decían las cosas que pasaban. Y sin embargo, yo me enteraba de las cosas. Cuando tenía 6 años, supe que mi abuela se iba a morir. Nunca supe que estuviera enferma. Y le digo a mi mamá, mamá, mi abuela se va a morir. Y ella me dijo, cállate, no digas eso. Mm. Pero ya mi Pero tú, abuela, ¿cómo te enteras? sí, no sé, en aquella oportunidad no sabía, simplemente sabía cosas, las sabía, simplemente las sabía. Vale, pero no hay una voz que te dice, oye, tu abuela se va a morir. Esa voz que te decía, sal a tomar el sol, no aparece ahí. Es simplemente como un sentir. Es como un sentir, algo que yo decía normal, sin ninguna emocionalidad, simplemente decía las cosas, pero nadie le prestaba atención a lo que yo decía, nadie le prestaba atención. Y eso fue bueno para mí. Yo fui creciendo así. Cuando entro en la escuela, empiezan los problemas. Cuando entro en primer grado de escuela, en la primaria, tengo problemas. Porque estas voces me enseñaban a mí unas cosas y en la escuela me enseñaban otras cosas. Yo a los 9 años tomo la decisión que yo no voy a estudiar más y regreso a la casa, boto el bulto con todos los libros. Y llego a la casa y digo, yo no voy a volver a la escuela. Porque yo decía a estas voces, bueno, ¿a quién le hago caso? ¿A la maestra o a ustedes? Tenía ese problema. Y bueno, sí fui andando con el tiempo, recibí esta información, ya siendo más grande, no le decía a nadie, o sea, 10 años, ya no comentaba lo que me pasaba, no lo decía, hasta que un día me da una crisis nerviosa en la escuela y me llevan al pediatra y el pediatra sugiere que me lleven al psiquiatra. Y estuve viendo un psiquiatra mensualmente desde esa edad hasta los 21 años que yo tomo la decisión
de que yo no voy a ir más al psiquiatra. Cuando tú dices que no vuelves a la escuela porque escuchabas unas voces que te decían una cosa y que en la escuela te enseñaban otra, ¿qué era lo que te decían? Bueno, las voces me hablaban acerca, por ejemplo, de qué era la realidad, cómo vivir la vida, de que las cosas que se ven, que yo podía ver o tocar, no eran completamente reales. Me decían que la humanidad, no me decían la palabra humanidad, pero me decían, las personas están viviendo esta vida porque necesitan tener un aprendizaje. Me hablaban de este tipo de cosas que yo era muy pequeña y yo no las entendía. Me enseñaban a Mm, meditar, me enseñaban a respirar, otro tipo vamos a decir, de entrenamiento o de conocimiento que no era el que me daban en la escuela. O me ujú. hablaban acerca de hechos, de cómo, si en la escuela, por ejemplo, me daban historia, ellos me contaban una historia que no era la que me contaban en la escuela. Y eso pasaba en tiempo real. Cuando la maestra estaba hablando, ellos te estaban hablando y cuando digo ellos, ¿cómo se manifestaban esas voces? ¿Cómo las percibías tú? No, era una comunicación interna, se llama, la expresión es su vocalización. Es esta comunicación interna que las personas tienen con ellas mismas, en donde hay una narrativa interna. Esto lo tiene todo el Ah, mundo. Se llama subvocalización, esa es la palabra. Entonces yo tenía esta comunicación interna, la maestra me estaba hablando, por ejemplo, de la historia sobre algo y estas voces me decían, eso no fue así, ocurrió de esta manera. Pero si yo ya. tenía 9 años, primero no tenía capacidad de discernimiento. Entonces, obviamente, entraba en un conflicto porque no sabía si creer a las voces con las cuales ya yo hablaba desde que era muy pequeña o a la maestra en la escuela. Ujú. Cuando tú dices voces, ¿eran varias? Yo las defino como varias porque tiene que ver con la sensación que yo sentía con respecto a las diferentes comunicaciones que tenía. Entonces durante hasta los 35 años, yo siempre las definía como las voces. Yo decía, las voces me Mm, dijeron tal cosa. ya. Bueno, y es a raíz de todo ese conflicto que hay, básicamente que de una niña sin entender lo que estaba pasando, de la profesora diciendo una cosa, tus voces diciendo otra, colapsa tu mente y ahí es donde pasa lo que estabas contando, ese episodio donde te llevan al pediatra y luego el pediatra te remite al psiquiatra. Exactamente, el pediatra me remite al psiquiatra y el psiquiatra me manda medicación. Mi mamá decide, no te voy a medicar, que él hable contigo, pero sin medicación. Entonces, pues a veces me costaba dormir, no socializaba, no tenía amigos. En la escuela le sugirieron a mis padres que buscaran una asesoría porque yo no hablaba, no me comunicaba y bueno, toda una serie de trastornos que padecí pues Mm, más de la mitad de mi vida. ya. Mm, me imagino que tú sabes cómo le llaman los psiquiatras a eso que te pasaba. Al tener esos síntomas De que, hablar con según el voces. psiquiatra, que tiene una persona. ¿Eso Ujú. qué es? ¿Esquizofrenia? ¿O eso qué es? Hay una patología, hay un trastorno de la personalidad en donde, que se llama esquizofrenia, en donde las personas escuchan voces. Pero sin embargo, el psiquiatra que me diagnostica dice, yo le pregunto a los 21 años, oye, yo soy esquizofrénica y él me dice, no, tú no tienes ningún trastorno, pero las otras personas pueden pensar que estás loca, no le comentes a nadie. Y es cuando Mm, yo decido y le digo, yo voy a vivir mi vida normal. mm. Y decido, Pe- no le voy a contar a nadie de lo que me pasa y voy a vivir una vida normal. Hay gente que no cree en los psiquiatras ni en los psicólogos, que se van más por el lado religioso, ¿no?
no, esto es un tema que se puede arreglar orando, pidiéndole a Dios. Y otras personas creen en que el psiquiatra con su medicación ayuda eh, a acomodar las piezas del puzzle que está desordenado. Que básicamente entiendo yo que es lo que hace un psiquiatra. Te da una medicina para lo que te está fallando ahí, esa plin, coja y se estabilice. A ti no te dan medicina. Tu No. mamá toma esa decisión. ¿Tú qué opinas de eso? O sea, Bueno, yo pienso que por una parte le agradezco que no me haya dado medicación, pero por otra parte fue negativo para mí porque obviamente lo que me pasaba me generaba muchísimos trastornos de atención y eso dificultó muchas situaciones en mi vida. Me generó muchas circunstancias de las cuales yo viví y de alguna manera me expuso a situaciones tratando de buscar como orientación y que me generaron más bien un perjuicio. Yo pienso que hoy en día existen, digamos, más herramientas que en el pasado para manejar este tipo de niños que viven estas condiciones, pero cuando yo nací, pues simplemente un niño que tenía la condición, mi mamá decía, no, ella es una malcriada. Y le decía al pediatra, yo sé cómo yo voy a resolver eso, con una correa. mm, bueno, sí, eran otras épocas, aunque Eran hay gente otras que todavía épocas. vive en esa época. Bueno, tú dijiste que por alguna extraña razón tienes ese sentimiento o como te llega ese mensaje de mi abuela va a morir. En el transcurso de los años, siendo niña, te llegan mensajes como eso y se hacen realidad en tu vida. Se hace en realidad y cuando yo tengo como 10 años, yo asocio a que yo sabía las cosas antes de que pasaran con que esa fue mi culpa porque yo lo sabía. Y entonces, pues, era una reafirmación, yo me decía a mí misma, no digas nada, porque tú sabías que iba a pasar, tú eres culpable de que eso sucediera. Y Cosas entonces, como qué. cosas mm, eh, como que mi abuela se iba a morir, como que otras personas a mi alrededor se iban a morir, como que le escribí una carta a mis papás se casaron y yo les escribí una carta y les dije, ustedes se van a divorciar y le escribí la carta llorando diciéndole, yo no quiero que se divorcien. Y ellos, o sea, estaban en la mejor etapa de la relación. Y me dicen, no, tranquila, nosotros no nos vamos a divorciar. Pero ellos se divorciaron, yo tenía 7 años y se divorciaron cuando yo tenía 16. Eso O terminó, sea, la carta fue a los 7. sí. Y eso Pero ven, terminó. eso cómo te llega, porque dices que estabas llorando, o sea, como si lo estuvieras viviendo. Sí, porque eran, ¿cómo te explico? Son experiencias que me suceden en donde, Sí. por ejemplo, yo puedo estar en el presente, en X escenario, y de repente es como que si me saliera de mi mente y me traslado, estoy en otro lugar, viviendo otro momento. Sí. Y yo no entendía, yo le escribí una carta a mi papá, ustedes se van a divorciar, y él me dijo, no, nosotros no nos vamos a divorciar, ellos estaban en la mejor etapa de la relación, pero mis papás terminaron divorciándose y bueno, Bueno, aunque la estadística dice que los matrimonios hay más divorcios que matrimonios. No entiendo bien la estadística, pero así funciona. O claro, sea, si no, tú me dices, Andrés, tú te vas a divorciar, pues pueda que le pegues, ¿no? O sea, te juegas ahí la suerte pero pues una niña a esa edad y llorar y sentirlo. Claro, porque cuando este tipo de videntes te quieren quitar la platica, pues te dicen eso, ¿no? Juegan con tu psicología. Tú dijiste algo ahora que me llama la atención y que lo escuché en un podcast precisamente de un mexicano, porque a mí me gusta escuchar mucho podcast y podcast también donde hablan de cosas sobrenaturales y a los mexicanos les gusta mucho el tema. Tú que estás en México lo debes de saber. A los sí. mexicanos les gusta mucho que hay mucho chamán, mucho brujo, les gusta el tema y hablaban es que no sé cómo es el término, si es desdoblarse, cuando
tú estás como que haces un viaje Astral. consciente, ¿no? O sea, ese viaje astral de estoy aquí acostado, salgo de mi cuerpo, veo mi cuerpo ahí y viajo a algún lugar. A veces con la conciencia o con ese dominio propio de poder decir, quiero ir a tal lugar. Y lo digo porque a alguien muy cercano a mí le suele pasar eso. Cuando Proyecciones está así, mentales. dormida, sale, dice que ve, que se ve ahí, que se ha visto varias veces y que siente o que tiene una sensación de paz y tranquilidad. ¿Ya? Entonces, ¿tú crees en eso? Es que no tiene que ver con creer, tiene que ver con capacidades que todos tenemos, que también se pueden aprender a través de la práctica y tienen que ver, por ejemplo, viajes astrales, proyecciones mentales. Todo esto se puede aprender y practicar. Pero más que creer, no se trata de creer, simplemente es algo que ocurre. Entonces no se Pero, o trata. sea, pero tú crees que sí se puede hacer. Sí, sí, Ah, bueno. eso ocurre. Entonces, yo creo porque sé que ocurre. Bueno, pasan los años, llegas a la adolescencia. ¿Cómo es tu adolescencia? Teniendo en cuenta lo que estabas viviendo y teniendo en cuenta que cuando eras adolescente, tú estabas, para la gente, enferma, ¿no? Porque estabas yendo al psiquiatra. Sí. Bueno, fíjate que en mi adolescencia fue bastante complicada porque mis papás entraron, ellos se divorciaron cuando yo tenía 16 años, pero los problemas comenzaron como cuando yo tenía 10 años. Ellos terminan divorciándose cuando yo tenía 16 años, entonces fue bastante problemático entre los conflictos que habían familiares de peleas, discusiones en las casas. Yo era muy tímida, casi no hablaba, entonces vivía como hermética, encerrada en un cuarto. Me gustaba leer, ya había empezado a escribir, yo empecé a escribir a los 7 años, había empezado a escribir. Entonces fue una adolescencia un poco conflictuada por las situaciones que pasaban a mi alrededor y las cosas que yo percibía. Pero sin embargo se le suman los problemas de mis padres, donde ellos dejan de ser funcionales. Y entonces, bueno, nada, cada quien tenía que resolver sus problemas como fuera. Entonces, si me pasaba algo, pues no había a quien decírselo o alguien que se diera cuenta, la niña no está durmiendo, me refugiaba en mis estudios, así que fui buena estudiante, la niña no duerme, pasan las noches y está despierta, nadie podía darse cuenta de eso porque ellos estaban en sus conflictos hasta que finalmente se Ujú. materializa la separación. Sí. ¿Y Sin embargo, amigas? sin embargo, empecé a tener novios y entonces fue como una especie de escape eso, ¿no? Tener novios, no decía lo que me pasaba, no Mm. decía a nadie lo que me pasaba. O sea, esto era O así sea, como nadie sabía un tus tabú. problemas o lo que sentías. No, esto era como un tabú. En la casa decían, no, es que ella está loca. Crecí con un estigma en mi casa, en mi casa, con mi familia. Ella tiene trastornos emocionales, es una niña especial. No le digan nada porque ella es especial, ella tiene trastornos emocionales. Vamos a dejarla quieta, que ella vamos a ver cómo avanza. No le digamos nada a ella. Y entonces Mm. estaba como dentro de mi casa aislada. Ya. Y en esas relaciones en la adolescencia se siguen presentando estos episodios donde te llegan como esos mensajes o esas voces cesan durante la adolescencia. En la adolescencia fue algo muy curioso porque yo empiezo a discutir con las voces. Entonces, por ejemplo, las voces me decían, ese muchacho está alcohol, ese muchacho anda por el mal camino. Y yo le decía a las voces, y si yo quiero relacionarme con, ¿cuál es el problema? No te puedes meter en problemas. Y si yo me quiero meter en problemas, entonces las cosas pasaban, terminaban pasando, era como decían, y yo decía, bueno, es que yo quería, te dijimos, y yo decía, pero yo me quería meter en problemas. ¿Cuál es el problema? Que yo me quiera meter en problemas. Entonces, a partir de la adolescencia, yo entré como un conflicto con estas voces
a decirles, yo me quiero meter en problemas. No, que mira, si te vas por ese camino va a haber tráfico, tú necesitas llegar temprano. Yo me voy a ir por ese camino. Había tráfico. No importa si hay tráfico. ¿Sabes? Entonces, me iba por el camino, la voz decía, te dijimos que iba a haber tráfico. Yo decía, bueno, no importa, hay tráfico y entonces entré como un conflicto con las voces. Entré Ujú. como en ese conflicto de que, o sea, ¿por qué me tienen que decir las cosas? Si yo me quiero meter en problemas, ¿por qué no me puedo meter en problemas? Pues claro, un adolescente es terco, ¿no? Una Eh, adolescente mm, terca. no quiero restarle importancia a eso que tú sientes, pero también a uno le suele pasar, o sea, yo no considero que tenga una elevada percepción extrasensorial, pero la llamada conciencia le dice a uno, eso está mal, o esa persona no le conviene, uno en el fondo lo sabe. Entonces, ¿cómo diferenciar eso que tenemos todos los seres humanos, esa conciencia o esas voces internas a lo que te pasaba a ti? No hay diferencia, te explico. Pero tendría que de alguna manera seguir el hilo del tiempo para poder darte esa respuesta, Vale. pero no hay Eh, diferencia. Pero es eso, más o menos lo que te pasaba, solo Sí, que tú eres más, o sea, tienes más elevada esa capacidad de escuchar. no, no, no lo entendía, no entendía lo que me pasaba. Era muy joven, era niña, después era adolescente, era muy joven. Además que yo, yo crecí en una familia que no practicaba ninguna religión. Y no creo que había escepticismo, sino que pues no habían prácticas religiosas en la familia en donde yo crecí. Pero sin embargo, a pesar de que yo estudié en colegios de curas, de monjas, yo decía, yo no creo en Dios. Mm. ¿No crees ahora, actualmente? Sí tengo una idea de Dios muy particular, no como un, un- una persona, más bien como una conexión. Entonces, yo siempre decía, yo no creo en Dios. Entonces, la manera como yo definía la realidad era algo como totalmente tangible y científico. Entonces, era como una discrepancia entre lo que me pasaba y en lo que yo creía, en un pensamiento, tengo un pensamiento científico. Y entonces, eso ha sido positivo porque me ha llevado a ser muy discriminativa y a querer buscar respuestas de por qué son las cosas, por qué ocurre lo Ujú, que ocurre. respuestas tangibles. A los 21 el psiquiatra te dice, No te bueno, tienen vayas, esa conversa. no Ah, te vayas. muy adelante. No, todavía el psiquiatra me dice que no me vaya, que no lo abandone, que Ah, el continúe. psiquiatra te dice eso, que siga visitándolo, pero también te dice, porque tú lo confrontas y le dices, bueno, ¿a mí qué me pasa? Soy esquizofrénica, pareciera ser, porque eso más o menos es lo... Yo no entiendo mucho del tema, o sea, yo soy un ignorante del tema, pero sí tiene que ver, ¿no? O sea, había como ciertas luces. Mucha gente que esté escuchando el capítulo dirá, no, esta vieja está ahora loca, esta es una esquizofrénica que está diciendo que ve cosas o que escucha voces, ¿ya? Que lo mismo si entrevistamos, ejemplo, si una entrevista es entrevistando a un esquizofrénico, entonces el esquizofrénico puede decirme tal cual, pero yo veo que en ti hay como un nivel de conciencia diferente en cuanto a que tenías muy claro qué te pasaba, qué te pasa o no sé, yo ¿Y nunca he cuál hablado con un era la realidad? esquizofrénico, probablemente esté hablando con una esquizofrénica y No tú así sabes, sea, ¿no? Ay, Marta, perdóname, perdóname. Pero bueno, me no te entiendes. preocupes. ¿Qué pasa con el psiquiatra en esa conversación? Se da de esa manera tan literal que el psiquiatra te dice, no, tú no tienes eso, pero no se lo digas a nadie. No entiendo por qué un psiquiatra le dice eso a alguien. No entendí por qué me dijo que no me fuera y que no le dijera a nadie lo que me pasaba. Yo le hice caso, porque uno de los enamorados que tuve en la adolescencia le dijo, oye, ¿te puedo comentar algo? Y le comenté. Y fue algo muy,
muy chistoso. Claro, en ese momento me dolió porque el muchacho se me quedó mirando y se dio la vuelta y se fue. No lo vi más nunca. Y se ¿Pero qué le dijiste? ¿Se la tiraste como No, yo muy fuerte o te puedo qué? contar algo, me dijo, yo le digo, es algo muy personal. Y me dice, pero yo no Ay, quiero yo no quiero que vayas a pensar que estoy loca. Él me dice, sí, pero cuéntamelo. Y yo seguía. Pero yo, ¿estás seguro que te lo puedo contar? Y me dijo, sí. Y cuando le dije, ¿sabes qué? A mí me pasa esto, esto, y él se me quedó, no me dijo nada. Me escuchó, se me quedó mirando, se dio la vuelta y se fue. No me dijo nada. Y yo dije, ay, Dios. si le digo esto a otra persona, más nunca me voy a llegar a ¿No te casar, quedaron ganas de contarle a nadie más? ¿no? Pero Marta, ¿cómo llevabas eso? El tener que tragarse tanta cosa, no tener alguien con quien desahogarse. Uno por lo regular, así no sea muy de amigos, siempre tiene un amigo en el colegio, en la adolescencia, con el que uno se desahoga, con el que habla horas y horas, con el que comparte, al que consideras un hermano. Quizás más adelante uno no está con esa persona, la vida los separó, pero uno en ese momento, los amigos los ve como hermanos. Sí, es así. Y tuve personas con las cuales tuve una relación bastante cercana. Pero ¿cómo contaba algo, Andrés, que yo misma no sabía definir? ¿Qué podía decir? Si yo misma no sabía interpretar lo que me pasaba y no sabía la edad, las circunstancias de haber vivido con esto toda mi vida, el que en mi casa me estigmatizaran, entonces realmente no sabía cómo decirle a alguien, me pasa esto, yo creo que estoy loca. De hecho, yo misma pensé hasta de más de 30 años que yo estaba loca. Yo misma Sí. lo pensé que yo estaba loca. ¿Pero tú crees que un loco piensa que está loco? No, un loco no piensa que está loco. No. Entonces eso sería una señal de que no estás loca. Eso es Pensar que una estoy loco señal. es una señal de que no estoy loco. Así es. Ay, Dios mío. Bueno, pero esta conversación está seria, solo que pues vamos a distensionar un poco la situación. Marta, ¿no vuelves nunca más al psiquiatra? Actualmente no te ha dado por visitar al psiquiatra nada. No, no. Regresé a ver al psiquiatra después que nace me caso, terminó la universidad, me caso, tengo un hijo. Después que nació el niño, esta experiencia se intensifica. Y mi esposo decía que yo estaba loca y por cosas que yo veía y Mm. él las interpretaba de esa manera. Y que yo era loca o que yo era bruja, es que tú andas averiguando cosas, porque simplemente yo las cosas me llegaban y yo las sabía. Ujú. ¿Cómo qué, por ejemplo? No sé si te Por acuerdas de ejemplo, algo en especial. cuando andábamos de novios, yo me mudé a esta ciudad después de los 21 años, que fue cuando le dije al psiquiatra que me iba. Conozco a este chico, empezamos una relación con el tiempo, pero sin embargo, yo percibía que las cosas me llegan, las veo, las escucho, o sea, y entonces yo decía, yo creo que él no es sincero conmigo. Yo no conocía la ciudad, estaba nueva en la ciudad, no había forma, yo no, a él solamente lo conocía a él, no había manera de que yo pudiera saber algo sobre él. Pero yo veía las cosas y un día le digo, tú andas con una muchacha así, 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 asado, no sé qué más. Y él llega y me dice, alguien te dijo eso y yo le digo, no, yo lo sé. Y entonces él me dice, no, yo no te creo. Tú lo que estás es tirando, sabiendo a ver qué agarras. Y yo le digo, Pescando en río revuelto. ajá, tú estás haciendo esto, esto y esto y esto, no sé qué más. Bueno, se terminó confirmándose. La muchacha llegó, se enteró de que yo andaba con él, me llamó, me dijo todo lo que ya yo había sentido, lo confirmé
bueno, nada, tuvimos un conflicto, dejé la relación. Entonces, por esas cosas, él decía que o que yo era bruja o que yo estaba loca. O sea, era la interpretación que mucha gente tiene Ajá. y es válido. Cuando tú eras niña, escuchabas las voces. Hablabas así, ¿no? Esa es la forma que tú hablas actualmente cuando lo recuerdas. Pero ahora que estás hablando de en la edad adulta, ya no mencionas las voces. Ya tenías más claro qué era o cómo se manifestaba. Eh, yo me separo de esta persona. Estuve muy deprimida. Tengo que confesar que me tuve que diagnosticar a mí misma. Volví al psiquiatra. Yo misma fui al psiquiatra. Le comenté al psiquiatra lo que me estaba pasando. Le dije, yo creo que soy un peligro para mi hijo. El psiquiatra me dijo, sí, yo la internara. Yo no tenía los medios para internarme, así que decido dejarle a mi hijo de 2 años, a mi esposo, y verlo en las noches, dejarlo en su casa y verlo en las noches. Ya no habíamos separado Mm. físicamente. Y decido, yo tengo que resolver el problema, porque si Ujú. no estoy loca, lo que sí tengo es un trastorno emocional de hace muchos años. Yo necesito en este momento resolver este trastorno emocional para poder tener a mi hijo, porque no se trata de que no lo pueda tener, es que emocionalmente yo no tengo el equilibrio suficiente para hacerme responsable de un niño. Entonces, en Ujú. ese momento que yo me empiezo a plantear, ¿qué es lo que me pasa si yo no estoy loca? ¿Qué es lo que yo tengo? Pero bueno, ahí ya había un motivo, ¿no? O esa raíz de esta ruptura. Ahí había una motivación nueva que era el hecho de tener un niño pequeño a mi cargo. Ya no estaba sola. Mm. Entonces, tener un niño pequeño implicaba hacerse responsable, tener madurez emocional, tener un equilibrio emocional y no lo tenía. Estar con el niño me alteraba. Entonces, Porque tú dices que eras un peligro. era un peligro porque el- un niño pequeño necesita padres que tengan primero una estabilidad emocional y mental, que sepan qué van a hacer y cómo lo van a hacer y cuándo lo van a hacer. Y yo estaba en un estado de que estaba llorando, me, me costaba levantarme de la cama, el, eh, en medio de una crisis que tuve, intenté tirarme del carro de mi esposo con el niño en brazo. Entonces, ese escenario, esa situación, que fue para mí como el punto de inflexión, fue lo que me llevó a decir, yo necesito buscar respuestas, tengo que saber qué me pasa. Fui a un psicólogo, fui a un psiquiatra, no había una respuesta en concreta y entonces es cuando yo me embarco en este viaje que lo defino como el viaje de la conciencia, que empezó en el año 96 para mí, buscando respuestas de qué es lo que me pasa. ¿Ese viaje te lleva a México? Ese ya viaje me trajo a México. O sea, dices, ¿y por qué para México? Bueno, ¿También hay una señal por ahí, alguna voz hablándote de México o no, tienes alguna una no, visión? la voz no me mandó para México. Me separó de mi esposo, le dejo al niño, lo veía los fines de semana y me regreso a Caracas y conozco a una persona y al año de conocimiento a esta persona estando conmigo le ocurre un evento con la delincuencia. Es que salimos y cuando me regresa a la casa, nos encontramos con unos delincuentes y le quitaron el carro. En ese momento, yo llego y le digo al señor, no te preocupes, en 5 horas va a aparecer la camioneta. Se me salió. Y bueno,
Lo llamaron a las 5 horas, la policía, su camioneta ya apareció, no sé qué. Yo le dije, va a aparecer la camioneta en 5 horas y en 5 días te la van a entregar. Él se me queda mirando, no me dice nada. Solamente me mira y me dice, ¿me puedes acompañar a la policía para poner la denuncia porque tú eres testigo? Yo dije, sí. Entonces yo le dije, no te preocupes, en 5 horas aparecemos en la camioneta y en 5 días te la van a entregar. Él no me dijo nada, 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 nada. A las 5 horas lo llamó la policía, a los 5 días le entregaron la camioneta y cuando le entreguen la camioneta, el señor llega y me dice, ¿te puedo preguntar algo? Sí. ¿Cómo tú sabías eso? Y yo lo que pensé, ay, va a pensar que yo Que le tú eres mandé a parte de robar los la camioneta. secuestradores. Va a pensar que yo le mandé a robar la camioneta. Y entonces me dice, yo le digo, es que me dice, tenme confianza. Tengo que comentar algo relacionado con tener confianza en la gente, de contarle lo que me pasa, porque siendo muy jovencita, a los 19 años, una persona también me dijo, tenme confianza, era un amigo de la familia, era un señor que me llevaba 20 años y abusó de mí. Me dijo, tenme confianza, yo creo que eres una persona especial, te voy a invitar a comer para que me cuentes lo que te pasa. Y yo le di confianza a esta persona y esta persona abusó de mí, Alguien de la familia. del entorno familiar. Que por lo Entonces, regular siempre es así, ¿no? sí, Alguien del entorno o de la familia. sí, generalmente es así porque un niño o una persona joven sin experiencia y en mi condición, la condición que yo tuve, no va a ser una persona que va a abrirse con todo el mundo. Y entonces cuando esta persona ya yo era una mujer adulta, tenía 28 años, 29 años, y me dice, tenme confianza, y yo le digo, es que no sé si contarte, y le digo, bueno, mira, yo voy a confiar en ti, y le comento. Le digo, es que a mí me pasa esto, no sé qué es, solamente sé cosas, no sé por qué. Y este señor me dice, yo desde joven investigo fenómenos psíquicos y yo sentí cuando te conocí que tú eres una persona que tienes algún tipo de condición especial. No te dije nada porque no te tengo confianza. Pero ahora que te estás abriendo conmigo, yo quiero llevarte a lugares. Bueno, este señor me llevó hasta los Rosacruces, a un cura, llevó para todos lados, porque me dijo, yo te quiero ayudar a que tú descubras lo que te pasa. ¿Tú me lo permites? Y yo le dije, ah, bueno. Y entonces con esta persona con la cual empecé una relación después, empecé a investigar y él me impulsó a buscar respuesta acerca de lo que me pasaba. Oye, y perdona, ¿qué dijo el cura? El cura dijo que yo estaba maldita, que me tenía que exorcizar. Me dijo, Dios. no, tú escuchas, ese es el diablo. Emily Rose. Y me dijo, me escuchó, usted lo que es el diablo, mi hija, tiene que hacerse un exorcismo. Los Rosacruces me dijeron que yo era una persona iluminada, que si les podía dar conferencia. Y yo, no, no puedo dar conferencia. Yo lo que quiero saber es qué es lo que me pasa. Y bueno, así fui a un grupo, me llevó a un grupo psíquico, no sé en dónde no llegué. Hasta que finalmente, por esas andanzas, conozco un astrólogo. Y el astrólogo me dice, oye, tú tienes estas características, dame tu fecha de nacimiento. Y yo, bueno, y me dice, tú eres psíquica. Y yo, ¿qué es eso? Y me explica, psíquica es una persona que tiene fenómenos y me dice en qué consiste. Yo no le digo nada, no le dije nada de lo que me pasaba. Y me dice, al concluye, en 5 años tú vas a estar trabajando haciendo esto. Yo me quedé callada y dije, esto está bien loco, que yo fui a la universidad para trabajar de psíquica. Ni siquiera sé qué significa eso. Además, yo no creo en el destino ni en las adivinanzas. Uno se crea su propia vida. Bueno, andando el tiempo, me vuelvo a conseguir este señor y me dice, mire, ¿qué hiciste? ¿Cómo vas?
Y yo le digo, pues, le comenté, bueno, te voy a contar la verdad, a mí me pasa esto, y me dice que yo sé que tú eres psíquica. Y me dice, mira, te voy a dar un consejo. ¿Por qué no trabajas y averiguas tú qué es lo que te pasa por ti misma? Y me dice, yo tengo una línea psíquica. Si quieres ver, experimentas. Entonces me manda con la persona, yo llego al lugar y yo digo, no, aquí todo el mundo está loco. Y me dice la encargada, me dice, bueno, mira, aquí nosotros hacemos esto, llaman por teléfono, tú atiendes la llamada y con las cartas tú dices algo. Yo, ¿cuáles cartas? Las del tarot. ¿Tú tienes cartas? Y yo le digo, no, no tengo cartas, no las conozco. Y me dice, yo te las voy a prestar. Me explica, saca 5 cartas y le dices a la persona lo que vea yo. Mi mente decía, ahora tú sí estás loca. Bueno, Dios mío. Andrés, tú has de creer que cuando llama la primera persona, yo empiezo a hablar, me convertí en famosa. Y yo decía, no, estuve allí como 3 semanas. Y yo dije, no, Marta, tú tienes que descubrir por qué tú sabes leer cartas del tarot si tú no crees en el destino. Tienes que saber por qué te pasa lo que te pasa. Este no es el camino. Tú fuiste a O la sea que universidad. tú sí trabajaste en eso, o sea, sacabas las cartas, echabas las 5 cartas y le decías ahí lo que veías Lo que sin haber, veía. porque es que el que lee el tarot es porque lo estudia, ¿no? Sabe qué significa cada Bueno, cosa. el que lee el tarot es porque lo estudia o porque tiene una habilidad que le permite poder, se llama decodificar códigos. Esa es la palabra. El que lee el tarot o el que lee cualquier oráculo en forma natural es porque es una persona que tiene una capacidad para decodificar códigos. Entonces, ¿qué hice yo? Yo dije en ese momento, no, este no es mi camino. Yo lo que quiero es tener es un equilibrio emocional y mental para recuperar a mi hijo. Además que yo fui a la universidad. Yo tengo un plan de carrera que no es leer el tarot. Entonces me fui, me empleé nuevamente, ya trabajaba en forma autónoma y ¿qué crees? Cuando me empleo, la empresa la interviene el Estado Mm. y nos dicen, bueno, si ustedes se quieren quedar, les vamos a pagar. Yo trabajaba en una empresa, en una línea aérea y me dicen, si ustedes se quieren quedar, les pagamos con boleto. Pero si la empresa está intervenida por el Estado, ¿qué valor tenía esos boletos? Y yo dije, no. Me encuentro otra vez a esta gente y me dice, oye, están buscando una persona que sea psíquica, que si tú quieres. Y me dice mi amigo, ¿por qué no lo intentas? Yo sé que tu camino tiene que ver por allí. Y yo le digo, pero es que esto no lo puede saber nadie, porque si sabe que yo estoy trabajando como psíquica, nunca voy a recuperar al niño. Entonces todo esto lo hacía a escondidas. Mm. Bueno, entonces Pero ven, tú acabaste de decir que no crees en el destino. no crean en el Y destino. la persona que lee el tarot, básicamente que te habla del futuro. O Mm, sea, había un conflicto de intereses, ¿no? En que estoy haciendo algo en lo que no creo en esto. ¿O qué? Bueno, para seguir el hilo del tiempo, te tengo que contar cuando entré a trabajar en un centro holístico como psíquica. No. Leía el tarot. Y yo, en mi mente yo tenía la idea, yo decía, ok, yo creo que el tarot es algo más allá del destino. Eso es lo que yo creía. Yo creo que el tarot tiene que ser algo más que un sistema adivinatorio. Y me puse a investigar y encontré literatura sobre autores que en siglos anteriores habían investigado acerca del tarot, pero con otro enfoque, y descubrí que el tarot no es un sistema adivinatorio. Aunque no se sabe quién inventó el tarot es un sistema que permite al hombre poder identificar cuáles son los pasos evolutivos, cuáles son esos pasos que las personas
viven, transitan a lo largo de la experiencia de vida para evolucionar en conciencia. De eso es lo que se trata. Lo que sucedió fue que cuando Roma invade Egipto, las láminas del tarot que estaban con las láminas y lo que significaba el tarot, los sumos sacerdotes que hicieron para que esta información no se la robaran, ellos quemaron el significado del tarot. Era un libro. Destruyeron el libro y las imágenes se las dieron al pueblo gitano, y los gitanos empezaron a trabajar con esto como un sistema adivinatorio, y fueron los gitanos los que introducen el tarot como sistema adivinatorio, pero el tarot no es un sistema adivinatorio. Ya. Vale, Entonces, en su origen como tal, pero sí después ha tenido como esa connotación, ¿no? Sí, el tarot no es un sistema adivinatorio, pero se usó como sistema adivinatorio. Pero luego yo empecé a estudiar el cerebro, porque yo decía, tiene que haber alguna razón por la cual yo leo el tarot sin saber, sin conocer el tarot, ya lo leo, y sin creer en el destino y en la predicción, porque yo soy capaz de predecir cosas que no han pasado. Tiene que haber una razón científica. Y empiezo a estudiar el cerebro a los 30 años. ¿Qué estudias? Sí, estudio el cerebro, investigo y empecé a investigar y descubrí que nuestro cerebro funciona con campos. Nuestro cerebro tiene la capacidad de decodificar símbolos. Cuando las personas leen el tarot, bien sea en forma natural o porque aprendieron, lo que sucede es que hay una conexión entre los cerebros, y esa conexión entre los cerebros hace que la persona que está leyendo el tarot a otra persona decodifica el pensamiento de la persona a quien le está leyendo el tarot, pero utiliza las cartas como método de decodificación a través de la simbología del tarot. Entonces, porque yo necesitaba una explicación científica de por qué yo leía el tarot y cómo Entonces, ¿qué hice yo? Creé mi primer manual de tarot y me demostré a mí misma que todo el mundo podía leer el tarot, porque esta es una capacidad de la mente, del cerebro. Ya. Pero bueno, tú leías el tarot de manera empírica, básicamente. Cuando dices que empiezas a trabajar en ese centro, empírica. ¿Cómo te va ahí? ¿Cuál es tu situación bueno, yo estuve en para este ese centro, entonces? desde un punto de vista me fue bien, porque me llevaron a la televisión, a la radio, la cosa se iba por allí. Pero sin embargo, mi propósito... ¿Cuál era tu nombre artístico en ese Mi tiempo? nombre era Sí. Marta, como me llamo. Me decían la psíquica. Marta la vidente, la psíquica. Y yo decía, no, tú estás aquí para saber quién eres y por qué te pasa lo que te pasa. Y tú tienes un plan de vida. Tú fuiste a la universidad y yo tenía un plan de carrera armado en mi mente. Y al año en este lugar hablo con las personas y les digo, les doy las gracias. Mi propósito de estar aquí es este. Y les digo, yo voy a seguir mi camino. No creo que mi destino sea estar aquí. No sé si yo voy a seguir haciendo esto. Pero lo que sí estoy segura es que no lo voy a hacer como lo hacen aquí. Porque hay algo que aprendí estando en este lugar, que se comercializaba con la necesidad de la gente, que la engañaban para venderles ideas. Y yo no estaba de acuerdo con eso. Entonces yo me dije a mí misma y le dije a las voces que todavía la llamaba a las voces, le dije, ¿saben qué? Si mi destino es que yo así, si mi propósito de vida es que yo haga esto, yo no lo voy a hacer así. Porque si yo he pasado todos estos años buscando respuestas, no he conseguido quien me ayude, sabiendo cuáles son las necesidades que pasa una persona que ha vivido en la condición que yo tengo, ¿cómo yo voy a venir a abusar de otras personas que han estado en donde yo estaba en su posición?
no lo voy a Ujú. hacer. Entonces, como al año que ya había empezado a investigar sobre el cerebro, empecé a estudiar el cerebro, la fisiología del cerebro, bueno, y empecé a investigar y estar en este lugar fue bueno porque yo leía muchísimo, conocí herramientas, yo escucho voces y conocí una herramienta que se usaba con el péndulo, con otras compañeras, pero cuando ellas estaban usando esta herramienta, yo escuchaba lo que a ellas les decían. Y yo le comenté a una compañera, ¿te dijeron esto? Y ella se me quedó así, me dijo, sí, pero como ya todo el mundo decía que yo era psíquica, ella me decía, oye, ¿tú me puedes traducir lo que me dicen? Me decía ella. Yo le digo, claro que sí, pero tú me vas a enseñar a usar el péndulo. Sí. ¿Cuál es el péndulo? El que ponen como en un hilito y El es péndulo, como un exactamente, triángulo, como sí, un... es un instrumento que tiene como una cadena y al final tiene un objeto en forma de péndulo que se mueve por la idea, lo mueve Ya. la idea, el pensamiento. Pero ¿qué crees, Andrés? Yo soy ¿Qué? psíquica. ¿Y tú sabes cuánto tiempo me llevó mover el péndulo? No sé, Dos segundos. años. Ah. O Dos sea, pero ¿cómo funciona? Es que no sé cómo funciona. O sea, ¿tú qué? Pones el y dejas que se balancee, ¿sí? Ok. eh, ¿Puedo buscar el péndulo? ¿Un péndulo? Sí, si quieres, sí, 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 no. Bueno, Pero no me vas a decir nada a mí que yo no quiero no nada, te no quiero saber preocupes. nada de mi futuro. No, no, Por no, favor. de futuro, no te preocupes. A mí no me vaya a decir nada, por favor. Ni bueno ni malo. Que mejor dicho, le cuelgo inmediatamente. Puede servir esto. No sé dónde está. Ok. Un péndulo es un instrumento que pende, así es, pende. No es, esto es una piedra y esta es una cadena, pero puede servir ¿El péndulo como, está hecho de qué? ¿Qué no, el material? péndulo puede estar hecho de metal, de acrílico, de cuarzo, de cualquier, pues los hacen de cualquier manera. Pero la característica principal es que el péndulo tiene un movimiento pe- perpendicular, se va moviendo. ¿Ok? Aquí lo Ujú. estoy moviendo yo. ¿Ok? Adrede. Sí, Adri. Pero esa técnica que usaba el péndulo lo usaba a través de un fenómeno que se llama respuesta ideomotora, que consiste en el movimiento de un objeto a través del pensamiento. Ujú. Eso me llamó Pero ¿quién lo poderoso. mueve? ¿El psíquico o el cliente? No, la persona cualquiera mueve el péndulo a través de su pensamiento, Ya. ¿ok? A ver. Lo instruye con la mente para que se mueva. Pero a mí esto me costó Ujú. 2 años a pesar de que yo era psíquica. Y ¿Qué eso te costó qué? me gustó Moverlo. que yo escucho desde que soy niña, pero esta técnica me permitía, porque la técnica que consistía en usar un instrumento que era el péndulo, con una Ujú. técnica que era un manual con gráficos que tenía básicamente palabras. Y entonces, ¿qué hacían las personas? A través del péndulo, con el manual con gráficos, el péndulo se movía e iba construyendo una información. Pero yo esto, Ya. antes de que la información se construida, ya yo lo escuchaba. Y Mm, eso me llamaba la atención, me llamó mucho la atención, pero me costó muchísimo aprenderlo. ¿Por qué? Porque yo tenía una narrativa. Yo no creo en el destino, uno crea su realidad y mi mente era tan cuadrada que el subconsciente, o sea, no permitía, o sea, no me digas nada diferente a eso. ujú. Yo ¿Tenías o tenía, todavía piensas lo mismo? no. Entonces yo empiezo a investigar con esta técnica y cuando la aprendo,
las personas empiezan a buscarme para que las enseñe. Las personas que conocían esta técnica me decían, oye, tú aprendiste, tú tienes mejor dominio de esta técnica, porque no me enseñas? Y ya yo había empezado a trabajar con las cartas. Mi plan era eh, trabajar esto, saber quién era y luego continuar pues con mi plan de desarrollo profesional, que fue mi meta desde que salí de la escuela. Pero resulta que las voces me dicen en el año 2001, tú vas a crear una técnica de sanación. Y yo, eso es imposible que yo vaya a crear una técnica de sanación. Primero porque no me interesa. No tengo ningún interés de ayudar a otra persona. No sé cómo puedo ayudar a otra persona. Ni tampoco sé qué significa técnica de autosanación. Y me dicen, tú lo vas a hacer. Bueno, pero yo todavía no había recuperado al niño. No lograba tener las condiciones para tenerlo. Entonces, una noche digo, hablo con las voces y le digo que si yo creo, hago lo que ustedes me dicen, me van a ayudar a recuperar al niño. Y me dicen, tú vas a recuperar al niño, no porque nosotros te ayudemos, sino porque forma parte de tu aprendizaje de vida. Tú tienes que vivir con tu hijo porque es parte de tu aprendizaje de vida, no porque nosotros te vamos a ayudar. Yo les digo, pero si hago esto, ¿voy a recuperar al niño? Me dicen sí. ¿Y de qué manera el que haga esto me puede facilitar las cosas para recuperarlo? Me dicen, te va a facilitar las cosas porque va a ampliar tu visión para que veas cuál es la posibilidad para poder tú recuperar a tu hijo. Bueno, yo lo interpreté como que sí me iban a ayudar. Mm. Y empiezo a trabajar formalmente. Y me digo, ok, si yo voy a hacer esto, yo lo voy a hacer con mis reglas. Yo no voy a engañar a nadie. Yo le voy a decir a la gente dentro, pues, de una forma, este, sin herir a nadie, eh, en el momento, lo que yo crea. Y punto. Y así empecé, Andrés. O sea, montas tu consultorio. Empecé a trabajar en centros, alquilaba Ya. espacios, o sea, iba a un centro y me daban el espacio y yo lo alquilaba y así empecé. Y la gente llegaba, me hice famosa, la gente llegaba. La gente llegaba, fue una época donde vi muchas cosas que sucedieron, no solamente con a las personas, sino en el contexto del entorno en donde yo vivía. Y recuperé al niño al año y medio que decidí empezar el trabajo. Y empiezo el trabajo y empiezo a documentar la experiencia. La documento, empiezo a recolectar información. Y las personas que venían y me pedían consulta, yo utilicé esa experiencia como material para documentar mi experiencia con lo que me pasaba. Y comprobaba a través de la experiencia con la persona, validaba a través de la experiencia que tenía con cada persona mi propia experiencia personal. Así fui desarrollando las primeras metodologías, yo instrumentalicé mi trabajo. Eh, Después creé mi propia herramienta. En el 2010 creé la técnica que me dijeron, se llama técnica de autosanación consciente, la creé. Eh, Siempre pensé, a raíz de lo que me pasaba a mí, que la gente necesita hacerse responsable de lo que le pasa. Y esto no invalida de que busquemos a soporte en un médico, en un especialista, no significa esto, sino que la única manera de que podamos ser certeros al buscar un especialista que no vaya a abusar de nosotros, que estemos andando tumbo, es que las personas sepamos cómo conducir nuestras propias experiencias. Y no solamente me refiero a lo que me pasa a mí, sino en general.
Ujú, en Entonces, todos los ámbitos. en todos los ámbitos. Entonces, pero ¿qué sucede? Te cuento, Andrés, que cuando empecé a creer la técnica y le dije a la gente, ¿sabes qué? Ya yo no voy a consultarte, sino que te voy a ayudar a que tú te consultes a ti mismo. Había personas que me dijeron, no, si tú no quieres hacer lo que hacía, yo voy a pagarle a alguien que lo haga, porque yo no quiero Ajá. aprender. Hagamos una pausita aquí. ¿Tú qué hacías en esas consultas? ¿De qué se trataba? ¿A qué va la gente? ¿Qué quiere escuchar la gente? Bueno, la gente quiere escuchar de acuerdo a lo que se plantee, ¿no? Pero básicamente, en concreto, la gente va a buscar una orientación de cómo enfrentar X situación en su vida, cómo enfrentarla, cómo gestionarla, cómo manejarla, qué tiene que saber, etcétera. Ujú. Pero cuando alguien va al tarot no es porque quiera saber qué va a pasar con su trabajo, con su relación, porque yo siempre veo que lo relacionan con la parte amorosa, la parte sentimental, Pero depende, la parte profesional, y siempre es como esperando que le digan algo que va a pasar. O pero sea, y depende las del personas siempre enfoque. asisten a un tarotista, me imagino yo, pensando con el deseo, ¿no? Quiero escuchar esto y que me diga esto. Depende del enfoque, porque por ejemplo, cuando la persona eh, Vicky me dice, yo quiero que me consultes con las cartas del tarot, que casi no lo hago hoy en día, Mm, yo le digo, ok, te cuento, el tarot es un sistema cabalístico cuyo propósito original fue que las personas a través de sus símbolos supieran en qué paso evolutivo están en su vida. Ese es el tarot. mm. Y la consulta con tarot, desde mi perspectiva, que es un enfoque orientativo, consiste, yo no te voy a adivinar nada. Simplemente con el tarot yo estoy decodificando lo que tú piensas. ¿Cuál es tu estructura mental? ¿Cuál es la manera como piensas? ¿Cuáles son las ideas que tienes y cuáles son la base de esas ideas? Eso es lo que crea tu realidad. No te Pero puedes, ese es el enfoque que tú le das ese es o el que le dan enfoque que todas yo las personas que leen el tarot. No, ese es el enfoque que yo le doy. Entonces yo le digo a la gente, no estoy adivinando nada. Tú, lo que pudiera ser sorprendente es que yo le digo a una persona, hace 10 años tú pensaste, vamos a poner un ejemplo, hace 10 años tú pensaste, yo quiero tener mi propia empresa. Y lo que te va a pasar ahorita, 10 años después, es que se va a presentar la oportunidad y tú vas a materializar una idea que tú tuviste hace 10 años. Lo que puede ser sorprendente es que como si no te conozco, vas a saber que yo sí hace 10 años decidí que quiero tener una empresa. Mm, Pero yo simplemente con el tarot lo que hago es decodificar el pensamiento y el pensamiento tiene una estructura que está basada en qué, en una conexión neuronal que a través de las cartas del tarot yo lo que hago es decodificar ese pensamiento, pero no te estoy adivinando nada, eso ya tú lo pensaste. Pero ¿cómo puedes ujú. saber si yo todavía no sé que me va a surgir la oportunidad? Porque tú tienes 10 años, tienes una red neuronal que durante 10 años ha estado pensando, yo voy a tener mi propia empresa. Cuando Ah, se ya, te ya, ya. presente la oportunidad, tú la vas a ver porque tienes 10 años pensando en lo mismo. Ya. Y tú piensas que es que te están adivinando el futuro y Y la no. gente piensa, ay, no, ay, es verdad, sí, es certera. Marta, pero tú cuando trabajabas ahí en ese tipo de consultas, ¿se te llegaba a la mente o no sé a dónde te llegan esas predicciones con las personas? ¿Te llegaban? Decirle, oye, sin necesidad del tarot, ¿no? Sí, Sino como que sí, no, las voces te hablaban. no necesito el tarot, es verdad, no lo necesito en mi caso. Cuando yo llegué al centro, me dijeron que si yo me sentaba delante de ti y te hablaba, tú te ibas a impactar, que yo necesitaba un método para que la gente creyera que es el tarot o es ese método y no Ya, soy yo. ya, 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 Entonces, sí. claro que me lo preguntaba y por eso empecé a estudiar el cerebro, empecé a Ya. estudiar. Hoy en día la cosa ha evolucionado mucho y quiero seguir con la línea de tiempo y empecé a estudiar y empecé a documentar mi experiencia. Utilicé la experiencia
de mi trabajo con los demás para documentar. ¿Y qué hice? Pues en un periodo de alrededor de 20 años, yo, a través de estas experiencias que tengo, ya no las llamo voces, tú lo dijiste, no las llamo voces, son seres, tienen nombre, Ahora tienen nombre. sí, eh, ¿Se puede saber los nombres? sí, la experiencia evolucionó, yo tuve más disposición, dije voy a aceptar lo que me pasa, nací Ujú. con una condición, estudié por qué el cerebro, cuál es la parte del cerebro que causa que yo tenga esta condición, yo la estudié, lo documenté, lo verifiqué y eso me permitió poder tener comunicaciones con estas voces en un nivel que yo pude saber quiénes eran y poder tener una mayor claridad con estas comunicaciones. Y esto me hizo construir una infraestructura de conocimiento en donde yo creé un libro que en este momento estoy terminando, ya lo empecé en el año 2004, no lo Mm. sabía porque lo fui construyendo por parte, escribiendo por parte, y es un conocimiento que me dieron estos seres que tiene el propósito de que las personas puedan despertar un talento que está oculto en su subconsciente, que unos los llaman casualidades, otros los llaman que es Sentido mágico, común. sentido común, el pensamiento Podría- per se de las personas, de los humanos, de Ajá. los individuos, es mágico. Señores, cada vez que usted está hablando, usted está creando una realidad. Y escucha, mi mamá una vez me echó un cuento cuando estaba adolescente, me decía, yo cuando estaba jovencita, yo pasaba por aquí todos los días para ir a mi trabajo. Ella trabajaba en casa de una familia, Mm. limpiando. Y me decía, yo pensaba, yo quiero vivir aquí, decía mi mamá, que no sabía leer ni escribir. Hoy en día mi interpretación es, mi mamá vio eso, ella tuvo una emoción y esa emoción que mi mamá tuvo de pasar por ese lugar donde llegó a vivir en el futuro, la llevó a crear esa experiencia en el futuro. No supo cómo mantenerla, pero la creó. Entonces, ¿a Mm. qué me he dedicado yo? Yo me he dedicado a investigar cómo el pensamiento es mágico y cómo la estructura mental del pensamiento y cómo el cerebro de las personas es capaz de materializar la realidad. Y cómo a través de la forma como nosotros pensamos y sentimos, creamos nuestras circunstancias, cualquiera que sea que suceden. Entonces, ¿qué hice yo? Yo no me quedé con la narrativa de que es que tú eres bruja, tú naciste con un Mm. don. Yo quería saber por qué yo nací por qué una persona como yo, que desde niña vivió pensando y diciendo, no creo en Dios, no creo en el destino, no creo en las adivinanzas. ¿Por qué me pasaron esas cosas a mí? Tiene que haber una razón de eso. Y entonces yo me dediqué a investigar eso y desarrollé la información, la documenté, creé un conocimiento, hice un libro para pudiera decirse demostrar, ¿verdad? ¿Cómo es Ujú. posible que ocurra eso? Y hay una base científica que hoy en día incluso es demostrable. Hoy en día es demostrable a través de la neurociencia y a través de otras estudios científicos que se han hecho. Marta, eh, yo soy bastante curioso. He estado Bueno, atento a lo que has contado, pero tú dijiste que ya sabías de dónde venían las voces, quiénes eran y tienen nombres. sí, ¿Puedes darme esa respuesta? sí. Bueno, una de esas seres que me ayudó a construir la información y que
me estuvo guiando, formando desde niña, se llama Aurora. Aurora es un ser que viene de un lugar que se llama Las Playas. Aurora fue como, vamos a decirle algo así como que la encomendaron para que ella me guiara desde niña y me fuera instruyendo para que yo desarrollara y canalizara, esa es la otra expresión, esta información. El otro ser que conocí se llama Joshua, es un ser que viene de una dimensión que se llama Orión y también los últimos, desde el 2018 para acá, me han estado apoyando junto con otros seres para que yo pueda terminar este proceso que yo lo llamo el viaje de la conciencia. ¿Por qué el viaje de la conciencia? Porque yo empecé siendo una niñita que no tenía capacidad de discernimiento, que fui creciendo, pasé por la adolescencia, llego a la adultez, he vivido todas mis experiencias y mi mente ha ido evolucionando como le pasa a todo el mundo en su experiencia de vida, independientemente de lo que haga. Entonces mi mente fue evolucionando y pues me ha llevado a construir un conocimiento con un propósito. Ujú. Cuando tú dices que Aurora y Joshua tienen nombres y dices de dónde vienen y todo, ¿cómo sabes eso? ¿Eres tú quien les da esos nombres? No, ellos me dan sus nombres en la medida en que yo tengo más disposición a mi propia experiencia personal, a la vivencia con estos fenómenos. Entonces, ¿qué hago yo? Ok, me dispongo, tengo una comunicación como la tengo contigo y escucho. Porque ¿qué sucedía en el pasado? La experiencia de canalizar es una experiencia que no solamente implica recibir información, es una experiencia que incluye aspectos fisiológicos. ¿Te explico por qué? Porque cuando una persona recibe información, lo primero que ocurre es que se altera su conciencia, es decir, se altera su estado en el que está pensando en ese momento, como el que estamos tú y yo. Es decir, tú y yo ahorita estamos en un estado que se llama beta, Mm. en donde nosotros estamos despiertos, yo te estoy escuchando, tú me estás escuchando y estamos no solamente escuchándonos, sino entendiendo lo que estamos hablando, por eso hay una interacción. Cuando se canaliza información a través de seres, se cambia, vamos a decir que se pasa el switch del cerebro. Ujú. El cerebro Hay como otros canales de comunicación, es otro podría canal de decirse así, ¿no? comunicación, Claro. exacto. El cerebro empieza a vibrar en otra frecuencia de alfa hacia arriba y es una comunicación en donde estoy yo escuchando, siendo yo misma escuchando algo que está hablando conmigo misma, pero a través de mí. Mm. Esa experiencia, al alterarse mi frecuencia mental, va a producir una alteración fisiológica en mí. Esa alteración fisiológica es que se me puede subir el ritmo cardíaco, se me puede subir la presión. ¿Te pasa a ti eso? Sí, sí me pasa. Tengo un mejor dominio porque el desarrollar el trabajo, yo también convoqué personas que pudieran apoyarme en, en la validación de esta información y con ese grupo de personas que es muy limitado, me ha apalancado para canalizar la información y en la medida en que voy experimentando la experiencia y me voy sobre todo haciendo más receptiva, he podido poder gestionar la experiencia fisiológica que me genera, porque me genera miedo, sí. ¿Tú eres consciente que lo que cuentas es difícil de creer? Sí, como no. Estoy consciente de que lo que cuento es difícil de creer, pudiera ser para la mayoría, pero también estoy consciente de que hay personas que son como yo o personas que viven con personas como yo
o incluso personas que aunque no viven o que no sean como yo, o que no viven personas como yo, han tenido algún tipo de experiencia extrasensorial. Estoy consciente de eso. Ujú. Em, bueno, no quiero cambiarte el tema, pero se me viene a la cabeza una chica colombiana que dice que habla con los extraterrestres. No sé si la conozcas, que es muy, muy famosa porque se ha hecho muy famosa. De hecho, estuvo en un reality en Colombia. Se me escapa el nombre de ella, pero ella la han tenido invitada en muchos programas y habla en otro idioma y dice que se comunica con personas de otro planeta. Y claro, eso ante los ojos del mundo la toman por chiste, por meme. Y no le dan crédito a lo que Y tiene, ella hace o dice, porque sí pareciera ser que es como algo de broma, algo de sí, estoy tomando el pelo, pero lo hace tan seria que claro. uno dice, será una charlatana más, o qué. Claro, son temas que, lo que te decía ahora, son difíciles de digerir, de creer, porque muchas personas no lo pueden vivir, o el que lo ha vivido, o el que tiene alguna relación cercana, o que le ha pasado, o que ha tenido una experiencia, dice, sí, a mí me ha pasado. Sí, porque es tal que cree en eso. Bueno, eh, creo que aquí en México, creo que llegó, cuando llegó la información, llegó como en forma de meme, ¿ok? Pero no tengo en este momento un criterio para evaluar la veracidad de la experiencia de esta chica. No, no tengo ningún criterio para poder evaluarlo. Lo que puedo decir de mi experiencia es que estos seres que me hablan me dicen, incluso en el libro lo reafirmo, porque ellos me dicen, Marta, es importante que las personas sepan que toda información que reciban de esta forma debe ser validada y que no le pueden dar crédito hasta que ellos no validen la información. Eso es lo que me dicen a mí. Entonces, una de las características que yo he hecho en mi trabajo y sobre todo por mi forma de pensar, yo necesito validar las cosas porque tengo una mente discriminativa. Creo que tú también eres así. Y es Un que, poco, sí. y es que yo necesitaba comprobar que mi experiencia podía validarse. Y lo que he hecho durante todo mi trabajo es validar la información, es comprobar que lo que me han dicho, que la información que me han dado, que la técnica que me han dado realmente tiene validez, incluso tiene validez científica porque busco información para poder contrastar la información que me dan con información científica y por otro lado la valido a través de los hechos. Y lo que me dicen a mí es, estos seres me dicen, la información debe ser validada porque si no es validada, no la puedes hacer consciente. Tu personalidad no la va a aceptar como verdad. Y mientras no la valides, tú no debes aceptar algo como verdad hasta que no lo valides, porque es una manera de cuidarte tú también. Hay videntes muy famosos y me acuerdo ahora mismo de Nostradamus, ¿no? En tu caso, y por lo que has contado, las cosas que ves tienen que ver es con tu entorno, no con fenómenos a nivel nacional, en un país, cosas como esas, que hay muchos videntes que han dicho que va a pasar X catástrofe. En tu caso son cosas como en una escala menor, ¿no? Y también a tu alrededor, como que tiene que Bueno, ver con tu experiencia como tal. no, cuando en mi caso, y creo que en todos los casos, me parece, no lo puedo afirmar con certeza. Cuando una persona tiene esta condición, la persona tiene una capacidad para ver sus circunstancias personales, las circunstancias con su entorno o las circunstancias que van más allá de su entorno. Yo escribo, empecé a escribir el horóscopo, pero no porque crea en el horóscopo, sino que una compañera me pidió que escribiera el horóscopo para su espacio. Hago predicciones. Esto lo hago como en un círculo cerrado porque
porque desde un principio mi intención no era que me conocieran como la psíquica, la vidente, sino que quería construir un trabajo, quería construir una imagen de una persona seria que si bien tiene la capacidad para ver cosas que pueden suceder y que han sucedido, creo que las circunstancias en la vida, independientemente que se puedan predecir o no, primero, así se puedan predecir, no se pueden evitar. Entonces, considero, ¿verdad?, que mi intención nunca ha sido darme, digamos, a conocerme con una imagen de que predigo las cosas. Hay muchas cosas que he predicho que han pasado. Am, por ejemplo, la separación de Inglaterra de la Comunidad Europea, se lo dije a un periodista inglés en el año 2008 en una reunión donde estuve y esta persona se rió de mí. Yo le dije, bueno, yo tengo esta visión, pero no te puedo decir, este es lo que yo veo. Y esta persona se Mm. rió de mí y me dijo, es imposible porque este, Inglaterra fue precursora de la Unión Europea, yo eso no lo sabía. Yo dije, bueno, esto es lo que yo veo. Y aunque eso fue en el 2008, eso terminó ocurriendo y muchas cosas que han Ujú. ocurrido. Cuando tú dices que lo ves, ¿es porque Aurora o Joshua te hablaron o ya te llega esa información? La información me llega. Yo pienso en tal cosa y la información me llega. ¿Cómo vas con el libro? ¿Ya lo terminaste? ¿En qué etapa está el libro? El libro ya lo terminé. El libro, fue un proceso de fase porque no sabía que lo iba a hacer, no sabía que iba a ser un libro. Cuando mm, yo salgo de mi país, cuando yo decido ir de mi país, irme de mi país, que lo decido en el año 2002, pero más que todo por un tema romántico, eh, Ujú, me enamoro de un colombiano que vivía ujú. en Bogotá y él me plantea, vente a vivir aquí, tráete tu hijo. Pero yo ya había estado casada, compartía la custodia con el papá de mi hijo. Cuando averigüé cómo podía irme para Colombia con mi hijo, era por los caminos verdes, porque en Colombia pues te pedían permisos para entrar con un niño. Entonces, bueno, nada, dije, no se puede ahorita. Me replanteé esa decisión, además que todavía no tenía el niño. Y cuando vine a buscar a esta persona, que ya estaba mi hijo era mayor de edad, esta persona me dijo, ¿sabes qué? Chao, pescado. Y la estuve buscando 10 años. Estuve 10 años yendo a Bogotá a buscar a esta persona, pero nada que ver. Ya no había, ya no había la misma disposición. Entonces, en ese escenario, vine a trabajar a México y me pasó una experiencia en un lugar que es emblemático aquí, que se llama Castillo de Chapultepec. Estaba una escultura arrumada, me llamó la atención porque yo vi algo que brillaba y me acerqué a un rincón, y vi un águila, el águila con la culebra, y no sé por qué me puse a llorar. Llamaron, o sea, llamaron hasta los servicios de emergencia porque a mí me dio una crisis. Bueno, me fui, él me estuve una experiencia en mi casa. Me desperté en la medianoche y empecé a ver una imagen que se formaba con puntos rojos y verdes en el marco de la puerta. Y entonces esta imagen terminó siendo un águila erguida, con las alas extendidas y mirando de izquierda a derecha. Entonces ese Ujú. día, cuando amaneció, compré el ticket y me regresé. Y dije, me voy a venir 6 meses y luego de aquí voy a Venezuela a buscar a mi otro cháchara y me voy a Bogotá. Pero bueno, eso no pasó, me fui quedando, empecé a canalizar la información del libro antes de salir de Venezuela. Mi intención aquí era hacer una empresa y adaptar lo que ya yo había hecho con mi trabajo, pero trabajar con empresas. Eso no ocurrió.
aunque constituí una empresa, y empecé a recibir la información del libro, pero yo no la entendía. Entonces, ¿qué hice? Escribí el libro, lo registré aquí y luego en el año, cuando vino la pandemia, yo dije, ¿qué voy a hacer? Yo trabajo en forma por internet desde el año 2003. Así que la Mm. pandemia no representó para mí un cambio. Además que mi trabajo me ha permitido que no dependo de la economía de México. Entonces, realmente la pandemia pudiera ser un beneficio, pero yo decía, yo quiero capitalizar esta experiencia, ¿qué puedo hacer? Dije, nada, yo tengo que buscar la manera de publicar el libro así como esté. Yo no lo entendía, lo escribí tal cual como lo recibí. Lo publiqué por Amazon, reuní un grupo, me puse a estudiar con ese grupo 2 años y el año pasado traduje la información y finalmente ya la estoy registrando. O sea, reescribiste el libro. El libro, cuando canalizas la información, es como si te la dan en un idioma, que no es el que tú Ujú, creo que dices de esta señora. Es en ujú. español, pero es en un lenguaje que puede ser confuso. Yo no lo entendía. Estudiando con las personas el libro, las personas me decían, ay, Marta, te voy a decir algo que yo no entiendo nada. Si tú no lo explicas, yo no lo entiendo. Entonces, cuando terminé el primer grupo de estudio, el segundo grupo de estudio, y le pregunté al grupo, ¿hay alguna persona que quisiera empezar el estudio nuevamente del grupo? Y lo da esa persona y yo voy a ser participante. Y así lo hicimos. Estuve como participante del libro el año pasado, todo el año pasado, y mientras estuve participando del libro, como participante me di cuenta que realmente el libro no se entendía. Así que, ¿qué hice? Empecé a canalizar, pero de una manera más consciente, y le dije a la gente, a estos seres, tradúcame la información de una manera que lo puedan entender las personas, porque es en español, pero está en un lenguaje que no se entiende. Entonces Ya. lo traduje y ya lo terminé. Ayer fui al registro a registrar esa adaptación. ¿Y cuándo sale entonces ya el libro entendible? Dios mediante, ahora la otra fase es encontrar una editorial que me quiera publicar o buscarlo Ah, bien. ya no lo quieres publicar por Amazon. No lo quiero hacer por Amazon. Ya. Pero el otro todavía está en Amazon, el libro que no entiende uno, que queda uno más perdido que Más Hugo perdido Limber. que el hijo libre. Y entonces la experiencia en México fue muy interesante porque sabes que, bueno, bueno, para uno que está por aquellos lados, cuando te hablan de México, no, México es esto, es aquello, es peligrosísimo. Y cuando llegué, me gustó el país, sentí una conexión y esa conexión me llevó, yo dije, yo voy a experimentar aquí 6 meses. Yo tengo una conexión especial con Colombia. Más allá de esta persona que conocí, mis amistades, las personas con las que he estudiado, terminan siendo personas que son colombianas, o sea, por alguna razón. Siempre voy, trato de regresar, necesito mantener ese lazo con Colombia, pero la relación que yo tengo acá con México es una sensación como que si yo hubiera nacido aquí, es la experiencia, es mi experiencia personal. Cuando me vine para acá y la gente en Venezuela estaba buscando para dónde irse y me decían, oye, ¿qué tal es México? Y yo decía, a mí me gusta. Ven, yo te invito, ven, experimenta, porque es una experiencia que tiene que ser, tiene que tener disposición, porque emigrar implica una serie de aspectos que por lo menos nosotros los venezolanos no lo tenemos, porque nosotros los venezolanos no tenemos cultura migratoria. Somos un país receptor de migrantes, no tenemos cultura migratoria. Y me gustó y he hecho mi vida aquí, no sé si me voy a quedar aquí. El libro ahora mismo se consigue en Amazon, pero el anterior, ¿no? El anterior que se llama El vuelo del águila, sistema para desarrollar la voluntad personal.
y el otro está en espera. Pues cuando salga, pues tú me dices y ponemos el enlace aquí en el comentario fijado para que la gente pueda obtener el libro. De igual manera, pueden conseguir la información acerca de mí googleando Marta Martínez, facilitadora, y ahí consiguen, yo escribo relatos, toda la información de lo que yo he hecho a lo largo de esta trayectoria que tengo está en internet. Y Vale. googleando Marta Martínez, facilitadora, consiguen información acerca de mí. Quiero finalizar preguntándote acerca de este podcast. Tú lo escuchas, me imagino que como muchas personas te apareció porque estabas escuchando algo y el YouTube dijo, venga, le recomiendo este otro video y le sale a uno porque mucha gente llega al canal de esta manera y a los diferentes canales y porque tiene relación un video con otro, una temática o porque estás escuchando un podcast y te sale otro podcast y YouTube, su algoritmo funciona así. Tú llegas, bueno, por la razón que hayas llegado, pero ¿cuál es tu percepción de la gente, de las personas que hemos tenido como invitados? ¿Hay alguna persona que te haya marcado, que bajo ese sentir que tienes te haya transmitido algo o que tú le quieras decir algo a una persona que haya sentido? No sé, se me Bueno, ocurre a mí que de pronto tienes ahí algo entre pecho y espalda. Sí, así es que hay se dos dice, sí, así se personas dice. bueno, me encanta el programa. Tus podcasts me llegaron, no recuerdo cómo, porque generalmente escucho videos científicos sobre el cerebro, neurociencia, esa es la mayoría de los videos que yo escucho y que generalmente aparecen. Cuando empecé a ver tus podcasts, me encantó la manera como yo escucho las historias desde otra perspectiva, de la manera como yo pienso. Me llamaron la atención dos personas que son colombianas. Una se llama Angelina, la otra señora, no recuerdo el nombre, vive en Estados Unidos. Me llamó la atención en la historia de Angelina. Cuando ella empieza su historia, primero parece una persona que empezó su vida de responsabilidades siendo muy joven, creo que siendo muy niña, pero sin embargo, como esta persona y que yo lo defino así, como la conciencia que esta persona tiene y que yo creo que existe en todas las personas, la fue guiando para salir de las circunstancias en las cuales y del entorno en la cual ella nació. Yo Ujú. lo veo de esta manera y eso y es para mí es una reafirmación de lo que yo creo, de lo que yo he investigado y de lo que yo promulgo y promuevo. Y la otra señora es una señora más madura, es una señora que me parece que es estudiada, que ella cuenta su historia de que fue casada, que se divorcia porque descubre que su esposo le es infiel y veo la Egna. madurez como ella toma sus decisiones, pero lo que ocurre después cuando ella dice, yo voy a hacer esto, y ella dice como que la buena suerte viene y me pasó esto. Y otra vez viene la buena suerte. Entonces, yo sigo pensando, es una reafirmación para mí de la conciencia que existe en cada persona y cómo la conciencia de las personas, cuando las personas saben lo que quieren, están determinadas en lo que quieren y lo consiguen. Así como, mm, bueno, vi otro video de otra persona que dice que viajó a España y no se adaptó, pero en su narrativa esta persona tal vez no es consciente y está diciendo por qué no se adaptó. No lo dice en su narrativa, pero en la historia que cuenta dice, ¿verdad? ¿Por qué no se adaptó? Y tal vez esta persona no se ha dado cuenta porque no se adaptó y tal vez tampoco se dé cuenta porque no termina de adaptarse en donde esté. Entonces, en qué quiero concluir en este momento? Quiero concluir de que nosotros somos más allá de la personalidad que tenemos, que hay algo que nos contiene y que nos guía, crean en eso, y ese que nos contiene y nos guía somos nosotros mismos en otro nivel. Entonces, mi invitación es a creer en uno mismo, a creer en lo que uno siente, a respetar y a confiar en su intuición, en su instinto, en su voz interna, como le quieran llamar, y quiero felicitarte por tu programa,
porque este programa le da la oportunidad a las personas de escuchar esas historias, de poder ver más allá de las historias, de poder verse dentro de esas historias y poder hacer, como verse en perspectiva dentro de cada una de esas historias personales que para mí representan a cada una de todas las personas que escuchamos estas historias. Y me encanta cómo guías el programa, porque permites que las personas puedan expresarse y sin que haya una línea como editorial que te diga qué es lo que debes decir o cómo lo debes decir. Eso me encanta. Es que yo también tengo mi Aurora y mi Joshua. Sí, así es. Marta, pues muchas gracias. Y ya sabes, ¿no? Me avisas del libro cuando lo saques. Y por aquí Gracias. siempre bienvenida. Me alegra haber hablado contigo. No sabía ni de qué iba a hablar contigo. Y mira, resultamos hablando un tema muy interesante, una experiencia muy particular la tuya. Difícil de creer, eso sí te lo digo, porque habrán muchas personas escépticas. Yo, de mi parte, me imagino que lo sientes, que yo sí te doy el beneficio de la duda, por lo menos, y que siento que ese tipo de experiencias muchas personas las viven y que es muy difícil para otros que no las viven asimilarlo de la manera como lo asimilan las personas que pueden llegar a directamente vivir estas experiencias. El escepticismo es la base del conocimiento, porque es el que nos lleva a discernir. Y si no existe discernimiento no puede haber conocimiento. Marta, un abrazo, Gracias. chao.